Arturo Ávila y periodista dan un ejemplo de cómo conducir una entrevista de forma profesional. Corre video. Cuéntame, Arturo, ¿qué está pasando con lo que sucedió hace pues algunos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿En qué quedó pues todas estas modificaciones en materia del Poder Judicial que hicieron ustedes en el Congreso? Fíjate que el suceso histórico no fue menor, Sí, claro. porque estaba, digamos, en debate la esencia republicana de nuestro país y la posibilidad de que 8 personajes con facultades metaconstitucionales pasaran por encima de la Constitución. Lo voy a explicar de forma más clara. Para que nosotros tengamos un poder constituyente, un poder reformador, el artículo 135 dice, oigan, tiene que haber por lo menos, ¿no? 357 votos, que fue los que tuvimos para poder obtener la mayoría calificada. Tenemos que contar por lo menos con la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, que también, como lo podemos ver, tuvimos 86 votos. Tenemos que tener la mitad más uno de las entidades federativas. De los congresos locales. De los congresos locales, y tuvimos 25 entidades federativas. ¿Y esto qué representa en esencia? Pues representa 36 millones de mexicanas y mexicanos. Por eso, cuando los constituyentes en 1917, Blanca, dicen, oigan, nuestra república en esencia es democrática, representativa y federal. Tenía esta lógica, Claro. la lógica de decirle a la gente que estábamos, sin duda, con un Estado federalista, es decir, los estados eran importantes, con una república democrática, el pueblo decide y está consagrado en el 39 de la Constitución, y por supuesto representativa, que quiere decir que yo, diputado federal, represento o a un distrito local o a una circunscripción. Sí. ¿Contra qué? ¿Contra quiénes nos enfrentábamos? Pues contra una aristocracia jurídica, y aquí lo estoy mostrando. Unos cuantos con torra y biguete que pues, finalmente pensaban que podían tomar una determinación. Afortunadamente, el ministro Pérez Dayán, de una forma que me parece admirable, reconoció que no era procedente tratar de llevar a cabo una acción o una controversia constitucional contra reformas constitucionales. Pero no había nada raro, Blanca. La historia de nuestro país está marcada por acciones de inconstitucionalidad, más de 2.752, en donde en ningún momento la Suprema Corte se había manifestado por otra cosa. Es decir, lo que estaban tratando de hacer era un golpe de Estado ¿Y por qué técnico. por esta sí, Arturo? Mira, ahí te va. Cuando las derechas en el mundo tienden a perder la fuerza popular, ¿no? Se empiezan a enquistar en los poderes judiciales. Y empezamos a ver datos muy claros. Una Norma Piña reuniéndose con Alito Moreno, un Santiago Krill reuniéndose con Alito Moreno, una Norma Piña desafiante, en un auténtico papel de oposición, ¿no? Y entonces es una alerta roja, porque te está diciendo que la derecha está enquistándose en el poder judicial. Y después, pues nos dimos cuenta no Cuando solamente esa no es de la eso. posición de los jueces, ni de los Absolutamente magistrados, no. ni de los ministros. Para nada, Blanca. Y entonces empezamos a ver no solamente eso, que más de 2.232 personas ganaban más que el presidente de la República por encima del artículo constitucional que motiva la austeridad republicana. Pero además vimos también que en todos los casos, 4 de cada 10 personas que trabajaban en el Poder Judicial eran familiares. Había salas con 19 primos, primas, tíos, todos cuates. ¿Cuál carrera judicial? Se la pasaban por el arco del triunfo. Y no solamente eso. Vimos también que nadie les podía decir nada porque el Consejo de la Judicatura, ahora ya un tribunal de justicia disciplinaria, antes pues se juzgaban ellos mismos. Fíjate, yo tengo una carpeta completa que me pasaron algunas personas del Poder Judicial con violaciones de magistrados, con abuso sexual de magistrados, con compra de exámenes por más de 180,000 pesos, con nepotismo y plazas en salas regionales de más de 24 personas. Era un nido de corruptos. Ojo, no todos, Claro. pero la mayoría. Y el PAN y la derecha, como buenos traidores a la nación, y el PRI también, pues ¿qué estaban haciendo? Pues impulsando esto, impulsando que llegara otra fuerza que controlara al pueblo de México. Oye, cuéntame también de estas reformas que ustedes pues ya votaron también y que ya son constitucionales sobre la supremacía, que es algo pues muy relacionado a lo que tú nos estás diciendo de lo que pasaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, son 2 artículos fundamentalmente. El 107 constitucional, lo que dice es lo que ya decía la ley de amparo. Claro. Es decir, no proceden suspensiones en contra de reformas constitucionales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia tuvo que reconocer que teníamos razón. Y 8 ministros dijeron, efectivamente, al tratarse de una materia electoral, no procede ninguna suspensión en contra de una reforma constitucional. Pero también tenemos la adición al 105. Y la adición al 105 lo que dice es algo muy sencillo. No proceden controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Y con esta lógica, más que supremacía, yo te diría, hay una jerarquía superior para la Constitución. Se protegió nuestra Constitución. Entonces, hoy es un día de fiesta, un día de júbilo, ¿no? Y no hay que permitir, Blanca, porque los panistas y los priistas son bien ruidosos. Yo siempre les he dicho, son un movimiento de minoría, muy minoría, sin respaldo popular, pero que hacen mucho ruido. ¿Y qué crees? Lo peor, no tienen empacho en decir
una mentira cada 30 segundos. Que sobre esto te quiero preguntar, Arturo, ¿qué le dices a todas aquellas personas que de repente ven información, sobre todo en redes sociales, que México se va a convertir en una dictadura? Porque pues ahora tenemos, por ejemplo, a la presidenta de la República, que es de un partido político. Este mismo partido político tiene pues al Congreso, tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ahora dicen ellos, a través de toda esta también mala información que le están proveyendo a la gente, que también pues van a cooptar a la Suprema Corte, al Poder Judicial. ¿Qué les dices a ellos? Pues es falso. A ver, nosotros venimos de un movimiento de lucha de muchos años. Nosotros no ganamos con un fraude. Felipe Calderón sí ganó con un fraude en el 2006. Nosotros no somos el PRI. El PRI, ¿cómo se le denominó incluso la dictadura perfecta? Estuvieron más de 70 años se en el poder. perpetuó en el poder. Designaban al presidente de la República. Si era necesario tirar un sistema, lo hacían. No tenían empacho en hacer alguna cosa de estas. Y en esa lógica, me parece que, pues obviamente, el león cree que todos son de su condición. Nosotros no. Nosotros venimos de un movimiento de mucha gente, de un movimiento que está cercano, por supuesto, al territorio, de un movimiento... Eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes. Los políticos solamente iban y te pedían el voto cuando eran las elecciones y se olvidaban de la gente. Nosotros, por ejemplo, este domingo, lo anticipo, vamos a salir todas y todos los diputados federales, incluyendo los de representación proporcional, a todo el país, Blanca. Y vamos a hacer festivales el domingo, vamos a hacer asambleas para informar del triunfo que tuvimos con la reforma constitucional, en donde logramos defender la Constitución. Es un tema de júbilo. Y entiendo por qué hay tanto coraje por parte de los panistas, de los priistas, pues perdieron sus privilegios, perdieron sus negocios y cada vez se reduce más el poder que tenían. Eran verdaderos aristócratas y no les gusta que hoy una mayoría tan importante que está gobernando a través de un poder ejecutivo con una persona de primera como es la presidenta Claudia Sheinbaum, de diputadas y diputados que están entregados al movimiento y por supuesto de senadoras y senadores, pues estemos transformando México. ¿Para qué? Para bien. Claro. Porque nuestro movimiento, ¿qué quiere? Que la prosperidad se comparta, que tengamos un estado de bienestar. La desigualdad la generaron ellos, era una máquina de generación de pobres. Nosotros sacamos a 9.5 millones de personas de la pobreza, elevamos el salario mínimo más del 150%. Eso no había sucedido tampoco. No, porque ellos decían, yo me acuerdo perfecto, decían, es que la mejor ventaja que podemos ofrecerle al mundo son salarios mínimos por debajo de la inflación. Eso se llama esclavitud moderna. Y además decían, y si lo ponen por encima, no, hombre, las variables macroeconómicas se van a acabar. Y si se pudo. Demostramos lo contrario. México no puede ser un país que ofrezca mano de obra barata como ventaja competitiva. Pues ahí lo tenemos. Arturo Ávila. Es que tiene razón ella cuando confirma todo lo que Arturo está diciendo. Ella no llegó para pelearse con él, sino para escucharlo. Así es como debe de ser. La estrella es el invitado, el entrevistado, no el entrevistador. Pero ¿qué pasa cuando va a otros medios corporativos, le pelean, lo interrumpen y dicen, no, es que es por aquí? Todo lo que dijo Arturo es verdad, no mintió. Vamos a verlo de una forma objetiva. Los diputados no eran cercanos y había muchos escándalos de corrupción. Por ejemplo, yo veo en las redes sociales cómo se comparten esas noticias de que Morena es lo peor que le ha pasado a México. Sí, pero ¿cuándo habías visto tú? ¿Te acuerdas cuando había diputados, senadores del PRI, del PAN, que entraban con una casa y salían con 3, 4, eran dueños de constructoras, dueños de inmobiliarias? ¿Cómo es posible? De notarías, y ¿cómo se repartían eso? ¿Cómo le hacían? Como dice, eran una aristocracia, y así pasó también con la Suprema Corte de Justicia. Ellos mismos se evaluaban, qué padre, ¿no? Y como le decía Enrique Acevedo, el Televiso, le decía Noroña, es que son sus derechos, no, son privilegios, porque la gente no goza de esos derechos. Un trabajador se parte la maceta toda la 30 a 35 años trabajando y no tiene esos lujos. Muy bien Arturo y muy bien ella, porque le está dando la derecha. Se redujo la pobreza, le guste a quien le guste. Eso lo dice el Banco Mundial, no lo dice el gobierno, ni modo que el Banco Mundial trabaje para México, ¿no? Si México es la punta de lanza, estamos saliendo adelante, los países emergentes están siendo un ejemplo, Taiwán, Brasil, México, le están poniendo mucha atención, las inversiones siguen llegando. La presidenta llama con Donald Trump, pues no que éramos una dictadura. En una dictadura, una jueza oscura que nadie conoce puede amenazar con cárcel a la presidenta. Imagínate cuándo había sucedido eso. Te digo, muy bien aquí los dos, el PRI y el PAN llegaron por fraude, Morena llegó de manera legítima, y eso no lo pueden pelear. Lo único que están peleando ahorita es la violencia que heredamos, porque no la generamos nosotros, no la está generando este régimen. Ni modo que en este régimen le están ayudando al pequeño de la casa, le están ayudando a la madre soltera, le están ayudando a la abuelita, al abuelito, al discapacitado. ¿Con qué ganas va a salir a cometer crímenes? Eso era cuando estaba Calderón, cuando estaba Zedillo, de la Madrid, los de antes, cuando se generaba desigualdad y los mexicanos no tenían, o se iban a Estados Unidos o se hacían delincuentes, no había de otra. No había becas para prepa, para secundaria, no había nada.
nos decían pónganse a trabajar y no se quejen. Eso era el neoliberalismo. Dime qué piensas tú. Hasta luego.